Buenas, pues esta vez le vamos a exponer sobre la calidad de un proceso y nuestro grupo está conformado por Jaime Estupiñán, Duván Mora, Juan Álvarez y Eduardo Sánchez. Comencemos. Bueno, el primer tema sería la clasificación de los defectos. ¿Qué es la clasificación de los defectos? ¿Por qué se da? O sea, dado que no todos los incumplimientos tienen igual importancia, la evaluación de un defecto debe distinguir entre los siguientes tipos de defectos: mayores, menores, críticos, mecánicos y eléctricos. ¿Cuáles son los mayores? Pues los mayores son los defectos que al darse no permiten el uso de los productos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si un circuito integrado se le daña alguna patica o se parte o se rompe, pues este impide su uso y será un defecto mayor, pues ya no sirve. Los efectos menores. ¿Cuáles son los defectos menores? Son aquellos que permiten el uso de los productos en forma restringida. O sea, este sería el caso, por ejemplo, de un circuito integrado que tiene una patita doblada, o sea, se dobló esa vainita, y pues ello dificulta su uso normal. Están los defectos críticos. Bueno, los defectos críticos son aquellos que al darse pues provocan daños a terceros, por lo cual no es posible su uso. ¿Cómo así? Por ejemplo, ponemos el ejemplo del mismo circuito integrado. Pongámosle que se quemó y por eso pues le causó daño al usuario. Eso es pues un defecto crítico. También tenemos los defectos mecánicos, que están vinculados, como su nombre lo indica, a las partes mecánicas. Normalmente son de fácil detección por simple inspección, o sea, admitiéndose a una tasa de defectos. También tenemos los defectos eléctricos, que están vinculados, o también como su nombre lo indica, a una característica eléctrica del producto. Estos sí son de difícil detección. ¿Por qué? Pues, o sea, de alguna manera un defecto eléctrico no se ve a simple vista, no como los defectos mecánicos. Siguiente tema. Bueno, en mi segundo tema pues voy a hablar sobre la calidad de proceso. ¿Qué es la calidad de proceso? ¿Cómo se da? Pues todo proceso está sujeto a la influencia de múltiples factores aleatorios, eh, pues a su funcionamiento, por decirlo así. Estos factores se dividen en dos, por decirlo así. Tenemos las causas comunes y las causas especiales. ¿Cuáles son las causas comunes? Bueno, las causas comunes son debidas a múltiples factores. Pueden ser operarios, máquinas, materiales, etcétera, etcétera. Bueno, eh, y las causas especiales son pues debidas a un operario, a una máquina o a un proceso en particular. Las causas comunes, pues, cada factor mencionado anteriormente, o sea, ¿cuáles factores? Los operarios, máquinas, materiales, etcétera, es de poca influencia. Pero cuando todos confluyen, o sea, todos se unen para formar algo más grande, sus efectos se suman y dan lugar a una variación significativa. Estas variaciones pues pueden producirse porque tienen un nivel de variabilidad que permanece relativamente con el tiempo. Ahora, las causas especiales son una característica distintiva, que no es una causa común a las unidades. Provienen más bien de un número limitado de causas, que producen efectos importantes. Además de eso, las causas sistemáticas o especiales se dividen en dos. ¿Cuáles son estas dos? Las influencias sistemáticas predecibles y los factores de perturbación. Bueno, con esta subdivisión se busca que el control de la variabilidad de proceso pues discrimine la influencia debida a efectos perturbadores y previsibles. Bueno, ahora vayamos a mi segundo tema. A mi tercer tema, perdón. ¿Cuál es mi tercer tema? Pues la capacidad de proceso. Bueno, ¿cómo se da la capacidad de proceso? Bueno, usualmente la especificación impone un valor nominal para las distintas características. Aunque el valor que resulta del proceso no coincida con el valor nominal, pues
Igualmente resulta admisible a una condición del apareamiento o sea, que para que el apareamiento no supere estos ciertos límites. Bueno, ¿cómo se saca la capacidad de proceso? Bueno, se saca con el valor nominal de la especificación y su tolerancia. Con esto se puede establecer los valores externos de la especificación, uno máximo y uno mínimo, y por consecuencia de su rango. Bueno, el rango se saca con la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. Bueno, y ahora por último, yo, Duván Mora, les voy a hablar pues sobre el control estadístico del proceso, SPC. ¿Por qué SPC? Pues viene de las siglas en inglés Statistical Process Control. Bueno, esta denominación en esta denominación SPC se engloban todo un conjunto de procesos basados en métodos estadísticos, pues cuyo fin es evaluar ciertas variables del producto como tal y también de los procesos. En general, pues las técnicas de control estadístico de procesos o SPC tratan sobre la adquisición de datos, el análisis de los valores que resultan de las mediciones, el cálculo de la capacidad de proceso y realización de estimaciones de efectividad de los cambios, las cuales se vienen introduciendo para la mejora de los procesos. La calidad total de un producto resulta como consecuencia de la ingeniería de diseño, la ingeniería de procesos y el control de manufactura. Asegurar la calidad implica actuar en el momento adecuado y en cada una de las etapas, pero siempre la mejor calidad que se puede obtener de procesos de manufactura será la consecuencia de que se haya definido, o sea, la consecuencia de lo que se haya definido en el diseño y también en la ingeniería de procesos. ¿Cómo así? Acá tenemos en la entrada de diseño y miramos unos ciertos pasos. Por ejemplo, el diseño del producto va de la mano de la calidad del diseño. El diseño de la manufactura. Aquí nos preguntamos, pues, ¿esta parte de diseño cumple? Sí. Bueno, si cumple, nos vamos a la calidad del proceso y luego aquí al bloque de manufactura. Bueno, aquí, bueno, ¿cumple con la calidad? Sí. ¿Cumple? Sí, bueno, vamos a, pues, a probar la calidad del producto y luego nos preguntamos, ¿cumple? Pues si cumple, salió a la venta. Perfecto. Si no cumple, nos devolvemos aquí una mejora. Volvemos a diseñar, diseño de manufactura, que cumple, si no cumple, una mejora y luego nos vamos de nuevo al diseño de manufactura. Y así en todo el cuadro. Como, bueno, como vieron, pues este cuadro pues se divide en cuatro partes, por decirlo así. El diseño del producto, diseño de procesos, control de manufactura y el uso. Gráficas de control de calidad. Es una herramienta que define el rango de variación aceptable con respecto a un valor promedio. Es decir, que esta gráfica nos mostrará de manera visual cómo se lleva a cabo la producción en base a un promedio de límite superior o inferior en el control por variables. Se evalúan dos parámetros, uno vinculando a la media y otro a la varianza de la característica que se está controlando. En un control por atributos se evalúa un único parámetro, la cantidad de efectos o defectuosos. Usualmente en cada muestreo se toman unidades consecutivas para evitar que entre ellas se manifieste alguna causa especial. Para fijar los límites de intervención se hacen estimaciones de las primeras corridas de producción y por tanto serán o no adecuados dependiendo del tipo de proceso. Serán para un modelo de proceso, pero los modelos requieren que estos límites deban ser modificados para tomar en cuenta la fluctuación de la medida
Dado que los límites son establecidos en el supuesto de una distribución normal, para aceptar los resultados de la gráfica de control es necesario comprobar que el modelo es válido. Optimización de procesos. Es una metodología y un disciplinado de gestión cuyo objetivo es mejorar el desempeño, la eficacia y eficiencia, así como la optimización de los procesos de negocio de una organización a través de la gestión de los procesos que se deben identificar, diseñar, organizar, monitorear y optimizar de forma continua, a fin de lograr resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Esta optimización se subdivide en dos fases: análisis de proceso previo al comienzo de la producción seriada y análisis en producción seriada. Normalmente se supondría que la distribución es normal, salvo que haya evidencias de que el comportamiento siga otra distribución, en cuyo caso esa será la que debe aplicarse. Se ha visto que para el análisis de proceso se trabaja con de control de calidad y graficación con papel probabilístico normal. Los análisis se hacen en cada una de las fases usando los mismos procedimientos y métodos de cálculo. La única diferencia reside en el número de elementos y en el momento en que se procede al análisis. Cuando las evaluaciones se ven limitadas a pocos elementos obtenidos en un tiempo corto, básicamente con estas observaciones se obtiene una capacidad de máquina que no toma en cuenta la variabilidad debida a muchos otros factores. Función de pérdidas de calidad de Taguchi. Esta nos dice que la pérdida ocurre tan pronto como la característica se desvía de su valor deseado. El enfoque es que explícitamente incluye la satisfacción del usuario como un costo, que un producto, aun cumpliendo con su especificación, puede originar pérdidas debido a que su desempeño se aparta de la meta. Se podría decir que frente a la calidad hay dos posiciones. Una, operar con la peor calidad que el usuario tolera. El presupuesto es que la calidad tiene un costo y por tanto el nivel que no acarrea reclamos es el aceptable. Operar con la mejor calidad que el usuario puede reconocer. Esta postura presupone que el usuario valora la calidad independientemente de que haga o no reclamos, es decir, la meta es la satisfacción del usuario y que esto además obliga a una mejora constante de los procesos y se logra también una reducción en los costos. El aporte de Taguchi radica en incorporar en el análisis el punto de vista del cliente, dado que en general no existe prácticamente mayor diferencia entre un producto que está justo entre los límites de especificación y un producto que está justo fuera de estas. En este contexto, el método de Taguchi se basa en la hipótesis de que mientras menor sea la variación con respecto a dicho valor de objetivo, mejor será la calidad del producto. Optimización de diseño. Proceso que pretende encontrar una solución o conjunto de soluciones que maximice o minimice una cierta medida de calidad conocida como función objetivo. La optimización de diseño puede incrementar el valor de un producto mejorando su rendimiento en su entorno operativo y reduciendo el coste de producción mediante la reducción de cantidad de material utilizado para fabricarlo. El primer problema de optimización que se plantea está referido a cómo establecer la tolerancia admitida para las distintas características del producto y cómo establecer el valor nominal de estas, a fin de poder plantear la función de pérdidas. El proceso de optimización en manufactura se desarrolla en dos pasos. Primero se busca estrechar la variabilidad del proceso y reducir luego el corrimiento entre el valor medio que resulta del proceso y el valor de diseño. Es decir, primero se busca reducir la dispersión y el siguiente paso, un mejor acercamiento a la meta.
La función de pérdida se puede utilizar para determinar tolerancias de diseño, cuantificar calidad de diseño, utilizar los procesos de manufactura y comparar los costos de manufactura y los costos por pérdida de calidad. Se dice que la mayor debilidad de la función de pérdida es que evalúa en forma conjunta la dispersión y el corrimiento cuando su reducción exige esfuerzos diferentes. Trabajar sobre la dispersión requiere actuar sobre muchos factores, mientras que el corrimiento exige operar como un número muy reducido. Bueno, en este caso veremos la comparación entre capacidad del proceso y la función de pérdida. Como hemos visto, la capacidad del proceso como la función de pérdida permiten evaluar la calidad de un producto. ¿Por qué no permiten evaluar la calidad de un producto? Porque en este proceso es donde vemos cada función de pérdida del producto. Por eso lo podemos evaluar. En el primer caso alineamos el producto con la voz del proceso. En el segundo alineamos la voz del proceso con la voz del cliente. ¿Por qué alineamos la voz del proceso con la voz del cliente? Porque en la finalización del producto el cliente es el que se siente satisfecho o insatisfecho con el producto. Ahora veremos las ecuaciones que nos permiten la comparación entre la capacidad del proceso y la función de pérdida. En la iniciativa 6 Sigma es un proceso nuevo, un método nuevo basado en datos que examinan los procesos repetitivos de las empresas que tienen por objetivo llevar la calidad hasta un nivel cercano a la perfección. En este proceso vemos varias definiciones que nos permiten llevar el producto a su etapa mejor, a la perfección, que son definir como primer paso. Se define cuáles son las características importantes para el cliente y los factores que dependen. Segundo paso, medir. Se deben instrumentar las mediciones y recolectar los datos. Tercer paso, analizar. Se busca convertir los datos en información con la finalidad de tener un mayor conocimiento del producto y de los procesos. Cuarto paso, mejorar. Se desarrollan las soluciones del problema introduciendo los cambios en el producto o en los procesos y se evalúan los resultados del cambio. En el quinto paso, controlar. Controlar es como el monitoreo para asegurarse que no se introduzcan cambios inesperados. Bueno, ahora veremos lo que es verificación de la calidad. En el control de la calidad es la actividad técnica y la administración mediante lo cual se miden las características de la calidad de un producto. ¿Por qué? Porque en el control es donde vemos todo, abarcamos todo, controlamos todo, cómo va el proceso y todo para ver si, para analizar la calidad del producto, comparándolas contra sus especificaciones o los requisitos establecidos y su finalidad. En esto vemos, en el control vemos si cumplimos con todo lo que se ha planteado. En esto vemos lo que es la corrección. En el control estadístico del proceso, cuando las inspecciones se hacen en línea con los procesos ejecutando en tiempo real, la aceptación o el rechazo, que es el control estadístico de la calidad, cuando las inspecciones se realizan sobre las pérdidas o lotes a las entradas o salidas del proceso. Ahora veremos lo que es el control estadístico de calidad. Como nos mencionaron anteriormente, de lotes, aquí nos vemos en esta gráfica lo que es un lote bueno y un lote malo. Mediante la evaluación de pocas muestras que se pueden hacer estimaciones estadísticas de una población. En este presente caso, interesa probar la proporción de defectos que existen en una población. Está por debajo de un nivel considerado como aceptable, lo cual denomina AQL. Lo que vemos en esto, que el lote bueno o lote malo, es la cantidad de pérdidas que tenemos. Si en un proceso tenemos muchas pérdidas o muchas ganancias. Bueno, en esto nos vemos lo que es inspecciones especiales, inspecciones generales, muestreo simple, muestreo doble y muestreo triple. Vamos a definir lo que es cada uno de ellos. Inspecciones especiales.
se aplican cuando no es posible el uso de las inspecciones generales, bien sea por escasez de recursos o de tiempo. Inspecciones generales estas son aplicadas habitual, en las cuales a su vez se diferencian tres tipos de muestreo: riguroso, normal y reducido. A su vez, los indicios de calidad determinan los tres tipos de muestreo: muestreo simple, muestreo doble y muestreo múltiple. Muestreo simple: la decisión se basa en los resultados de una única extracción de muestra. Muestreo doble: para llegar a la decisión ser necesario hacer hasta 2 extracciones de muestra, o sea, tomar 2 tipos de muestras. Y muestreo múltiple es la decisión que puede llegar después de haber realizado varias extracciones de muestra, tantas como 9 muestras. Bueno, y continuamos con lo que es la función calidad en el diseño, familia ISO 9000. El aseguramiento de la calidad ha evolucionado con el tiempo, pasando de una etapa reactiva donde mediante inspecciones se pretendía identificar y luego corregir los defectos, a una metodología proactiva de aseguramiento de la calidad que busca prevenir, actuando en las fases de diseño y desarrollo más que corregir en la fase de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos corregir la calidad de nuestro proceso o de nuestro artículo que estemos desarrollando en las fases de diseño y desarrollo, y no en la fase ya de producción, que pues generaría más costos. Entonces, para ello se debe actuar desde la etapa más temprana, la fase conceptual o de definición del producto, tratando de ver los problemas que las decisiones del diseño pueden originar en las fases posteriores del ciclo del producto, como podemos notar en la figura 38, y sin limitarse exclusivamente a los aspectos técnicos. ¿Qué significa ISO? International Organization for Standardization. Organización internacional para la estandarización, pues, de un proceso, como quien dice. Entonces, hacia los finales de la década de los 80, se emitió un conjunto de normas específicas dedicadas al aseguramiento de la calidad, conocidas como la serie ISO 9000. Estas normas formaban una familia que abarcaba todas las fases, desde los principios o lineamientos, pasando por la administración y los modelos de gestión de calidad aplicables en las distintas fases del ciclo de vida de un producto. Entonces, estas normas se realizaron con el fin de que pues todos los procesos o todos los productos tuvieran una calidad estándar, o que o asegurarse de que todos los productos tuvieran cierta calidad. Entonces, el conjunto de normas ISO en 1994 se adaptaba bien a un sistema productivo, y en particular a sus 20 elementos, que son la base para diseñar los manuales de calidad. Como su extensión a otros sistemas no era tan directa, esto dio motivo a una nueva revisión orientada a los procesos. Esta última revisión corresponde a diciembre del 2000, estableciéndose diciembre del 2003 como fecha de límite para la transición a la nueva versión por parte de aquellas empresas que habían obtenido la certificación en base a ISO 9000 de 1994. Entonces, los beneficios que aporta esta nueva revisión pues serían aplicabilidad a todas las categorías de productos en todos los sectores y para organizaciones de todos los tamaños, una nueva estructura orientada al proceso y una secuencia más lógica del contenido, mayor simplicidad y cambios en la terminología, buscando una más fácil interpretación, reducción de la documentación requerida, compatibilidad con otros sistemas, orientación hacia mejora continua y satisfacción al cliente, entre otras. En la ISO se considera proceso a cualquier actividad que recibe entradas y la convierte en salidas, como se muestra aquí en la figura 39. Tenemos una entrada, esa entrada se transforma en algo
y se convierte en otro producto distinto al que entró. Entonces, por tanto, todas las actividades dedicadas a la fabricación de productos o provisión de servicios son procesos. O sea, cualquier actividad que conlleve fabricar un producto o modificar un producto ya es un proceso. Ahora seguimos con costos de calidad. La falta de calidad se traduce en costos visibles y costos invisibles. Los costos visibles los podemos clasificar en costos por fallas, que son los internos, originados en el proceso, que toman en cuenta los costos debidos a desechos, retrabajo o controles adicionales. Los externos, que ocurren después del proceso productivo y en los cuales deben considerarse los costos de garantía. Esto quiere decir que por lo menos compramos, no sé, un artículo de la casa, una licuadora. Entonces, nosotros lo compramos, ya eso debe ser, ya eso es un costo por fallas externas, que nosotros lo compramos, lo estamos utilizando y se daña. Hay un defecto en él que no se revisó en el proceso en el cual fue fabricado. Entonces ya esto conlleva al costo de garantía. Los costos de prevención son los que son inherentes a la estructura de la calidad requerida para reducir los costos anteriores. Planeamiento de la calidad y desarrollo de proveedores. Los costos de evaluación, que son los que resultan de aquellas actividades destinadas a evaluar componentes, proveedores, costos de homologación, validación, etc. Y los costos invisibles resultan de la pérdida de mercado, falta de aceptación y desprestigio. Estos costos son muy difíciles de evaluar. La práctica de métodos preventivos para el aseguramiento de la calidad, si bien se traduce en mayores costos iniciales, estos se ven compensados por los beneficios posteriores. Un punto importante a tener en cuenta es que un error de diseño afecta a todas las unidades, mientras que un problema de manufactura solo a unas pocas unidades. Este esquema, viéndolo de otro modo, es planteado como la regla decimal, la cual sintéticamente expresa que cambiar unas pocas líneas en la fase de diseño tiene un costo que se mide en monedas, pero se incrementa notablemente si debe hacerse en la fase de producción y peor aún si debe hacerse cuando el producto ya está en manos del usuario. Como lo decía ahorita, eh, como lo decía hace un momento, pues que su, eh, ya el costo de la calidad sería mayor si ya hemos entregado el producto al cliente final. Entonces, la idea pues, de que un producto se entregue con calidad es que pues, no tengamos esa retroalimentación del cliente. Entonces, ahora seguimos con el mejoramiento de la calidad, que es la gráfica de Pareto. Los controles no deben verse como un registro de resultados, sino más bien como la base para la introducción de mejoras. Para esto es necesario reconocer cuáles son los defectos dominantes y cuáles son las consecuencias. Y en función de esta clasificación proceder a priorizar el factor sobre el que se va a actuar para lograr la mejora. Esta es la finalidad de la gráfica de Pareto. Esta se basa en el axioma de que la mayoría de los problemas se concentran en muy pocas causas. De esto resulta el siguiente colorario. Con, con la solución de muy pocas causas es posible lograr una mejora importante. Esto se resume en la siguiente regla. El 80% de los defectos queda concentrado en el 20% de los diferentes tipos de defectos, como lo podemos ver en la figura 43, que es la que tenemos ahí en pantalla. La gráfica de Pareto se obtiene ordenando los defectos según su frecuencia de aparición, lo cual da una distribución como la indicada, como podemos verlo en la figura 44. El gráfico evidencia que los factores que deben ser primeramente considerados
este diagrama lleva a un proceso que no tiene final. Eliminados los problemas más importantes, van emergiendo otros que permanecían enmascarados. Este diagrama permite a la vez tener en cada momento una medida del progreso alcanzable, medida por la coincidencia de los defectos dominantes. Ahora, diagramas de covariación. El problema de la calidad gira alrededor de dos ejes, que son hallar los factores positivos que determinan la bondad del producto, que pues en pocas palabras es mirar o hallar qué es lo que más resalta del producto, lo que más nos va a beneficiar o va a beneficiar al cliente final de nuestro producto. Y hallar los factores negativos que determinan los defectos del producto. Entonces, mirar cuáles son los defectos de nuestro producto o hallarlos y tratar de eliminarlos o pues dejarlos en un porcentaje muy bajo. Entonces, desarrollar las herramientas que ayuden a mantener ambos bajo control, ambos ejes o ambos factores, para lo cual es necesario conocer la causa que los origina. El camino para ello es la aplicación del método científico basado en el ciclo hipotetizar, validar. Para hipotetizar, sin duda, lo más importante es la percepción del observador sobre el proceso. Las hipótesis se validan siempre mediante pruebas experimentales cuidadosamente realizadas para evitar conclusiones erróneas. Con los datos obtenidos de los ensayos, por regresión se busca hallar la vinculación de los diversos factores, pero a veces no es posible relacionar algunos efectos con una causa específica. En tal caso, se debe ver si estos tienen alguna vinculación con otra variable, no necesariamente que sea una causa-efecto, como lo muestran en la figura 45 y 46. Trabajando con técnicas de diseño, experimentos de DOE, es que se alcanzan los diseños más robustos. Entonces, recién cuando se conocen las relaciones causa-efecto y las covariaciones, se puede decir que tenemos dominio tecnológico, dado que entonces sabemos qué factores del proceso debemos mantener bajo control y cuáles podemos tener monitoreados. Bueno, ahora los diagramas causa-efecto. Con estos diagramas se busca establecer para cada defecto las posibles causas y para estas a su vez hallar con qué otras causas están vinculadas, con la finalidad obvia de eliminarla. Por su forma, esto lleva a un diagrama que se conoce como espina de pescado, que como lo mostramos en la figura 47, pues su forma es como una espina de pescado. Entonces, la ventaja de este proceso es que pone en evidencia todas las causas, no solo las más conocidas. Luego, cada una de ellas debe ser analizada y eliminada del diagrama, si no es un factor importante de defectos. Entonces, en este análisis debemos diferenciar entre factores causantes, contribuidores y facilitadores, buscando con ello, cuando no sea posible, eliminar la causa o al menos reducir o eliminar estos últimos factores. Bueno, entonces esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos que pues, haya sido de su agrado y de provecho para ustedes. Muchas gracias.